Ellos están entre nosotros. Esas palabras resuenan en mi mente cada vez que cierro los ojos. Soy el sargento Carlos Silva, y lo que estoy a punto de revelar cambiará todo lo que creías saber sobre nuestro mundo. Hace 6 meses, mi equipo y yo fuimos enviados a una misión rutinaria en la Amazonía. 6 hombres entraron en esa selva. Solo uno regresó. Lo que encontramos allí no era de este mundo, y ahora me están cazando. Si estás viendo este video, es porque logré escapar el tiempo suficiente para contar mi historia. Pero recuerda, cada sombra puede esconder un observador, cada luz en el cielo puede ser ellos llegando. Esta es mi última oportunidad de advertir a la humanidad, y puede ser tu única oportunidad de sobrevivir a lo que está por venir. Pesadilla.com. Todo comenzó en un soleado miércoles de agosto. El informe de la misión parecía simple: investigar informes de actividad sospechosa cerca de la frontera con Colombia. Narcotraficantes, pensábamos, nada que no hubiéramos enfrentado antes. Nuestro equipo estaba compuesto por 6 hombres, todos veteranos de las fuerzas especiales. Además de mí, estaban el teniente Marco Oliveira, nuestro líder de misión, el cabo Juan Méndez, nuestro especialista en comunicaciones, el soldado Pedro Ramos, nuestro francotirador, el sargento Antonio Santos, nuestro médico de combate, y el cabo Lucas Ferreira, nuestro especialista en explosivos. Recuerdo vívidamente la sensación de confianza que teníamos al abordar el helicóptero Black Hawk que nos llevaría a la zona de inserción. El ensordecedor sonido de las hélices cortando el aire era reconfortante, familiar. Miré a mis compañeros, sus rostros serios, concentrados. Ninguno de nosotros podía imaginar lo que nos esperaba. El vuelo duró unas 2 horas. A medida que nos acercábamos al punto de inserción, la densa vegetación de la Amazonía se extendía debajo de nosotros como un vasto océano verde. El piloto, capitán Rodríguez, nos advirtió por radio: «Atención equipo, nos estamos acercando al LZ. Prepárense para desembarcar en 2 minutos». Ajusté mi equipo una última vez. El peso familiar del chaleco antibalas, las granadas colgadas del cinturón, mi rifle M4 firmemente en mis manos, todo estaba en su lugar. Cuando el helicóptero flotaba a unos metros del suelo, descendimos rápidamente por las cuerdas. El fuerte olor a tierra húmeda y vegetación en descomposición invadió mis fosas nasales instantáneamente. El calor y la humedad eran opresivos, incluso a esa hora de la mañana. «Buena suerte, muchachos». La voz del capitán Rodríguez crepitó en nuestras radios mientras el Black Hawk se alejaba. «Volveremos para la extracción en 72 horas». El teniente Oliveira reunió al equipo en cuanto el sonido del helicóptero desapareció. Su rostro estaba serio, pero confiado. «Bien, muchachos, conocen la misión. Nos moveremos en formación de diamante. Silva, tú cubres la retaguardia. Méndez, quiero que monitorees todas las frecuencias. Si hay alguna actividad sospechosa, quiero saberlo de inmediato». Comenzamos nuestro viaje por la densa selva. El sonido constante de los insectos zumbando llenaba el aire, ocasionalmente interrumpido por el grito distante de algún pájaro exótico. Gotas de sudor corrían por nuestras frentes mientras nos movíamos silenciosamente a través de la vegetación. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Nos movíamos lentamente, atentos a cualquier señal de actividad humana. El cabo Méndez ajustaba ocasionalmente su equipo de comunicación, frunciendo el ceño en concentración. «Nada en las frecuencias habituales, señor», le informó al teniente Oliveira. «Ni siquiera el tráfico de rutina». Eso era extraño. Incluso en áreas remotas como esta generalmente había algún tipo de actividad de radio. Granjero, pequeños pueblos, incluso traficantes. Pero aquí, silencio total. A medida que avanzaba el día, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi estómago. Algo no estaba bien. La selva parecía
diferente, más silenciosa de lo que debería ser. «Hey, Silva», susurró el soldado Ramos a mi lado. «¿Lo sientes?» Asentí en silencio. No era solo yo entonces. El crepúsculo comenzó a caer y con él vino un cambio en la atmósfera. El aire se sentía más pesado, casi opresivo. Los sonidos de la selva, que antes eran un caótico coro de vida silvestre, disminuyeron gradualmente hasta convertirse en un inquietante silencio. El teniente Oliveira señaló que nos detuviéramos. Miró a su alrededor, con los ojos entrecerrados por la preocupación. «Algo no está bien», murmuró. «Esto no es natural». Fue entonces cuando lo escuchamos. Un zumbido bajo, casi imperceptible al principio, pero creciendo constantemente. No era el sonido de un insecto ni de ningún animal que conociéramos. Era mecánico. «¡Formación defensiva, ahora!», ordenó el teniente. Nos movimos rápidamente, formando un círculo, con nuestras armas apuntando hacia afuera. El zumbido seguía aumentando, viniendo de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. De repente, el cabo Ferreira gritó: «¡Allí! ¡Miren!». Seguimos su mirada y lo que vimos desafiaba toda lógica. En medio de un pequeño claro, parcialmente cubierto por enredaderas y musgo, había algo que no debería existir. Una estructura metálica, ovalada, de unos 20 metros de diámetro. No tenía ventanas visibles, solo una superficie lisa y oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. «¿Qué demonios es eso?», susurró el cabo Méndez, con su voz temblando ligeramente. Nadie respondió. Nadie podía. Estábamos paralizados, divididos entre el miedo y una mórbida curiosidad. El teniente Oliveira fue el primero en recuperarse. «Necesitamos investigar. Manténganse alerta. Ante cualquier señal de peligro, retrocedemos de inmediato». Nos acercamos cautelosamente con nuestras armas en mano. El metal, si es que era metal, no reflejaba la luz de nuestras linternas. Parecía vivo, de alguna manera. Pequeñas ondulaciones recorrían su superficie como si respirara lentamente. El sargento Santos, nuestro médico, se acercó más. «Esto es imposible», murmuró. «La temperatura está fluctuando. Es como si estuviera pulsando». Mientras rodeábamos la estructura, el zumbido aumentó. Podía sentirlo reverberar en mi pecho, haciendo que mis dientes vibraran. «Señor», llamó el cabo Méndez con voz tensa, «estoy captando algo en la radio, pero no es como nada que haya escuchado antes». Aumentó el volumen de su equipo. El sonido que salió hizo que todos retrocediéramos. Era una mezcla de chirridos, crujidos y tonos agudos que parecían seguir un patrón incomprensible. De repente, un sonido agudo cortó el aire, haciendo que todos nos estremeciéramos de dolor. Era como 1000 uñas arañando una pizarra, amplificado 1000 veces. Mis tímpanos parecían a punto de estallar. «¡Retrocedan!», gritó el teniente Oliveira, pero su voz apenas se escuchaba sobre el ruido ensordecedor. Y entonces el verdadero horror comenzó. Al otro lado del claro vi algo moverse. Al principio pensé que solo eran sombras jugando con mi visión, pero luego lo vi claramente. Una figura alta y delgada, con extremidades demasiado largas para ser humana, deslizándose entre los árboles. Sus movimientos eran fluidos, casi hipnóticos. «¡Contacto!», grité con la voz ronca de miedo. «¡A las 10!». Más criaturas comenzaron a aparecer. 3, 5, 10. Era difícil contarlas. Se movían demasiado rápido, apareciendo y desapareciendo en las sombras. Sus ojos, si es que tenían ojos, brillaban con una luz azulada y fría. El soldado Ramos fue el primero en entrar en pánico. Disparó su arma, el sonido de los disparos resonando en la selva. Por un momento, las criaturas retrocedieron, pero pronto volvieron, más agresivas. «¡Alto el fuego!», ordenó el teniente Oliveira. «No sabemos qué son o qué quieren», pero ya era demasiado tarde. Las criaturas avanzaron, moviéndose en un patrón que desafiaba la física. En un momento estaban a metros de distancia,
al siguiente, prácticamente encima de nosotros. Retrocedan, retrocedan, ordené, mi voz casi irreconocible por el miedo. Corrimos. Oh, cómo corrimos. Las ramas nos azotaban la cara, las raíces intentaban hacernos tropezar. El sonido de nuestra respiración agitada se mezclaba con algo más, un sonido siseante, como si las criaturas estuvieran justo detrás de nosotros. No sé cuánto tiempo corrimos. Minutos, horas. El tiempo parecía distorsionado. La selva a nuestro alrededor parecía cambiar, retorcerse de maneras imposibles. Árboles aparecían donde no deberían estar, bloqueando nuestro camino, obligándonos a cambiar de dirección constantemente. En algún momento durante nuestra desesperada huida, me di cuenta de que nos habíamos separado. Podía escuchar los gritos distantes de mis compañeros, pero no podía localizarlos. «Oliveira, Méndez, ¿alguien me copia?», grité en mi radio, pero solo escuché estática como respuesta. Seguí corriendo, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Mis pulmones ardían, mis piernas dolían, pero el miedo me empujaba hacia adelante. De repente escuché un grito agonizante. Reconocí la voz de inmediato. Era el soldado Ramos. El grito fue cortado bruscamente, seguido de un silencio ensordecedor. Me detuve, jadeante, apoyado en un árbol enorme. Intenté controlar mi respiración, esforzándome por escuchar cualquier sonido de persecución. Nada más que el frenético latido de mi corazón. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros de mí, parcialmente escondido por un arbusto, estaba el rifle de Ramos. Pero del soldado, ningún rastro. Con las manos temblorosas recogí el arma. Estaba caliente al tacto, como si hubiera sido disparada recientemente, y en la culata, marcas. 5 marcas profundas, como si garras afiladas se hubieran clavado en el metal. Una rama crujió detrás de mí. Me giré rápidamente, apuntando ambas armas en la dirección del sonido. Por un breve momento pensé haber visto esos ojos azules observándome desde la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espalda. No esperé para confirmar. Corrí de nuevo, ignorando el agotamiento, ignorando el dolor. Corrí como nunca antes había corrido. Cuando finalmente llegué al claro que servía como nuestra zona de extracción, estaba solo. O al menos eso creía. El sonido de las hélices cortando el aire nunca fue tan bienvenido. El Black Hawk descendió rápidamente y prácticamente me lancé dentro. «¿Dónde están los demás?», gritó el capitán Rodríguez sobre el rugido de los motores. No pude responder. Mi garganta estaba cerrada por el miedo y el agotamiento. Mientras el helicóptero despegaba, miré hacia abajo. Por un breve momento pensé haber visto esos ojos azules observándonos desde la oscuridad de la selva. Y algo más. La nave estaba allí, brillando suavemente en la oscuridad, como si se burlara de nuestra huida. El viaje de regreso fue un borrón. Estaba en shock, incapaz de procesar lo que había sucedido. Cuando aterrizamos en la base, fui llevado de inmediato a un interrogatorio. Pasé horas relatando los eventos a oficiales de inteligencia que no me creían. Les conté sobre la nave, las criaturas, la desaparición de mis compañeros. Les mostré el rifle de Ramos con las marcas extrañas. Al final, fui despedido con órdenes estrictas de no hablar del incidente con nadie. La misión oficial, me dijeron, había sido un fracaso debido a condiciones climáticas adversas. Mis compañeros fueron listados como desaparecidos en acción, pero yo conocía la verdad y me atormentaba. En los días y semanas que siguieron, intenté volver a mi vida normal. Pero, ¿cómo puede alguien ser normal después de una experiencia así? Comencé a notar cosas extrañas. Luces inexplicables en el cielo nocturno, sonidos extraños provenientes de lugares imposibles. Y siempre, la sensación de estar siendo observado.
Dormía con las luces encendidas, sobresaltándome con cada sombra, cada ruido extraño. A veces me despertaba en medio de la noche, sudando frío, seguro de haber visto esos ojos azules observándome desde la oscuridad. Intenté hablar con psicólogos, pero ¿cómo explicar algo así? ¿Cómo convencer a alguien de que lo que vi era real, cuando a veces yo mismo dudaba de mi cordura? Pasaron meses, y la sensación de estar siendo observado nunca me dejó. A veces, cuando cierro los ojos, aún puedo ver esa nave, esas criaturas. El sonido de ese zumbido aún resuena en mis oídos en los momentos más silenciosos de la noche. Y me pregunto, ¿siguen allí esperando? O peor, ¿nos siguieron? Cada vez que miro el cielo nocturno ahora, no puedo evitar la sensación de que algo nos está observando de vuelta. Algo que no deberíamos haber visto. Algo que tal vez solo está esperando el momento adecuado para regresar y terminar lo que comenzó esa noche terrible en la Amazonía. Intenté seguir adelante, realmente lo intenté. Pedí ser transferido a un puesto administrativo, esperando que la rutina monótona de un trabajo de oficina pudiera calmar mi mente atormentada. Pero ni siquiera las paredes grises y el zumbido constante de las computadoras podían alejar los recuerdos. Una noche, unos 6 meses después del incidente, recibí una llamada. El número era desconocido, y cuando respondí, escuché solo estática durante unos segundos. Estaba a punto de colgar cuando una voz familiar cortó el ruido. «Silva, ¿eres tú?» La voz era baja, casi un susurro, pero la reconocí de inmediato. Era el cabo Méndez. Mi corazón se aceleró. «Méndez, Dios mío, estás vivo. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó?» La línea crepitó, la voz de Méndez desapareciendo y regresando. «No tengo mucho tiempo. Ellos están observándonos. La nave no era la única. Hay más, muchas más. Méndez, ¿de qué estás hablando? ¿Dónde estás?» Mi mano temblaba mientras sostenía el teléfono. «No puedo decirlo, no es seguro. Pero Silva, tienes que saber, no ha terminado. Tienen planes para nosotros, para todos nosotros». La línea quedó en silencio por un momento y temí que la llamada se hubiera cortado. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Ese zumbido, el mismo sonido que escuchamos en la selva, llegando a través del teléfono. «¡Oh Dios, me encontraron!» La voz de Méndez era puro terror ahora. «Silva, escucha, necesitas...» La línea murió de repente. Me quedé quieto, el teléfono aún presionado contra mi oído, escuchando el tono de marcación. Mi mente giraba. Méndez estaba vivo, o lo estaba, y lo que dijo: «Más naves, planes, para todos nosotros». En los días que siguieron, intenté desesperadamente encontrar alguna pista sobre el paradero de Méndez. Llamé a viejos contactos, revisé informes, incluso intenté rastrear la llamada. Todo fue en vano, pero algo había cambiado. La sensación de estar siendo observado, que antes era una constante irritante en el fondo de mi mente, ahora era casi palpable. Comencé a notar pequeños detalles, coches que parecían seguirme cuando iba al trabajo, personas en lugares públicos que parecían estar observándome solo para desaparecer cuando los miraba directamente. Una noche, volviendo a casa tarde del trabajo, vi algo que casi me hizo perder el control del coche. En el cielo, por solo un segundo, vi una luz que se movía de manera imposible. Demasiado rápida, cambiando de dirección en ángulos que ninguna aeronave conocida podría hacer. Cuando parpadeé, había desaparecido. Comencé a investigar. Pasé horas en internet buscando relatos similares, cualquier cosa que pudiera corroborar lo que habíamos visto esa noche en la Amazonía. Y encontré, no mucho, pero lo suficiente para convencerme de que no estábamos solos. Relatos de luces extrañas en el cielo, personas desaparecidas en circunstancias misteriosas.
avistamientos de criaturas que no encajaban en ninguna clasificación conocida. La mayoría de la gente descartaba estos informes como locura o búsqueda de atención. Pero yo lo sabía. Yo lo había visto. Comencé a prepararme. Instalé cámaras de seguridad en mi casa. Compré equipos de comunicación más avanzados, esperando captar algo, cualquier cosa, que pudiera darme más información. Comencé a dormir con un arma bajo la almohada. Mis compañeros de trabajo comenzaron a mirarme de manera extraña. Escuché susurros, vi miradas de preocupación. Sabía que probablemente pensaban que estaba perdiendo la cabeza. Tal vez lo estaba, pero no podía bajar la guardia. Entonces, aproximadamente un año después del incidente original, algo sucedió que confirmó todos mis temores. Estaba en casa tarde en la noche, revisando por milésima vez las notas que había tomado sobre el incidente en la Amazonía. De repente, todas las luces de mi casa parpadearon y se apagaron. Mi primer pensamiento fue un apagón, pero luego noté que mi laptop, que funcionaba con batería, también se había apagado. Y entonces lo escuché, ese zumbido, bajó al principio pero aumentando rápidamente en intensidad. Corrí hacia la ventana, con el corazón martilleando en el pecho. Lo que vi me hizo retroceder con sorpresa. Flotando sobre mi calle, silenciosamente excepto por el zumbido, estaba una nave, no tan grande como la que vimos en la Amazonía, pero sin duda del mismo tipo. Su superficie oscura reflejaba las luces de la calle de manera extraña, como si la luz no supiera exactamente cómo interactuar con el material. Mientras observaba, paralizado, vi movimiento en el suelo. Figuras altas y delgadas se movían entre las sombras, con movimientos fluidos y extraños. Se dirigían hacia las casas de mis vecinos. Mi primer instinto fue correr, huir lo más rápido y lejos posible, pero entonces recordé las palabras de Méndez. Tienen planes para todos nosotros. No podía simplemente huir y dejar a mis vecinos, personas inocentes, a merced de estas criaturas. Con las manos temblorosas, saqué mi teléfono y comencé a grabar. Narré todo lo que estaba viendo, mi voz apenas un susurro. Si algo me sucedía, al menos habría un registro. Las criaturas parecían estar entrando en las casas sin ninguna dificultad, como si puertas y ventanas no fueran obstáculos para ellas. De vez en cuando, veía destellos de luz azulada provenientes del interior de las viviendas. Entonces, una de las criaturas se detuvo. Se giró lentamente y miró directamente hacia mi ventana. Esos ojos azules, fríos y aterradores encontraron los míos. Retrocedí rápidamente con el corazón prácticamente saltando de mi pecho. Sabían que estaba observando, sabían que yo sabía. Los minutos siguientes fueron un borrón de pánico y adrenalina. Agarré una mochila, metí algunos suministros esenciales, mi laptop y las notas que había tomado. Agarré mi arma y me dirigí a la parte trasera de la casa. Mientras salía por la parte de atrás, escuché un sonido que me heló hasta los huesos. Era el sonido de mi puerta principal abriéndose. Habían entrado. Corrí en la oscuridad, sin mirar atrás, el zumbido de la nave aún audible, pero alejándose lentamente. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que necesitaba huir. Pasé los días siguientes moviéndome constantemente, durmiendo en hoteles baratos, siempre mirando por encima del hombro. Intenté contactar a antiguos colegas militares, pero la mayoría me ignoró o me trató como si estuviera loco. Entonces recibí otra llamada, una vez más un número desconocido. Silva. La voz era diferente esta vez, pero igual de familiar. Era el teniente Oliveira. No tenemos mucho tiempo. Encuéntrame en el lugar donde hicimos nuestro primer entrenamiento juntos, en 48 horas. Ven solo y no le digas a nadie. La línea quedó en silencio antes de que pudiera responder. Ahora estoy camino a ese encuentro. No sé qué voy a encontrar. No sé si es una trampa,
pero sé que no puedo seguir viviendo así, siempre huyendo, siempre con miedo. Escribo este relato como testimonio de lo que vi, de lo que experimenté. Si algo me sucede, espero que estas palabras lleguen a alguien que pueda hacer algo al respecto. Porque una cosa es segura, no estamos solos, y lo que está ahí fuera no vino en son de paz. Si estás leyendo esto, mantente alerta, observa los cielos, y recuerda, no todas las sombras son solo ausencia de luz. Algunas de ellas nos están observando de vuelta.